Qué bueno poder verles una vez más desde este lado de la iglesia. Hace un tiempito, creo que no me vieron mucho por ahí. Cuando llega este tiempo de Navidad, comienza a afectar mi salud. Y estuve un poquito afectado de salud, pero le doy gracias a Dios que puedo estar en este lugar compartiendo con cada uno de ustedes. Y no solamente con cada uno de ustedes, estoy contento porque Dios me ha dado la oportunidad de compartir con mi suegra, con la mamá de mi esposa. Los que no conocen mi esposa Tania, mi doña, como yo la llamo. Hoy está su mamá Maribel González. Le doy las gracias a Dios por la oportunidad y por la vida de ella. Alabado sea el nombre de Jesús. También quiero aprovechar para saludar a un hermano, un amigo. Los que conocen saben que yo pertenezco a un ministerio que se llama Ministerio Tiempo de la Siega, ministerio evangelístico dedicado a llevar el evangelio. Alabado sea el nombre de Jesús. Y este día me place compartir con mi hermano Yamil Natal, evangelista del Señor, su familia, su esposa Ilian Berrío y sus hijos que están aquí hoy. Y me siento gozoso el poder compartir con ellos. Estaba escuchando la canción de nuestro hermano J.D. Hermosa alabanza, es una canción que cuando usted la escucha, le hace pensar, ¿qué le vamos a dar al Señor? El Señor busca tu corazón. Es una alabanza que usted tiene que analizarla y se va a acordar cuando se acabe el mensaje. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero que me acompañen, si están puestos de pie, por favor, a buscar la palabra del Señor, las Sagradas Escrituras. Le doy gracias a Dios, a los pastores generales, por esta oportunidad que me dan, la confianza de estar aquí compartiendo la palabra. Esta palabra es una palabra que impactó mi vida, una palabra donde Dios habló a mi corazón a través de muchas preguntas en el proceso, de muchos procesos, muchas circunstancias de la vida. Y estuve orando y el Señor me decía, vas a compartirla con Betel. Y la voy a compartir como mismo Dios me la dio a mí. Alabado sea el Señor. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 42. Cuando lo tengan, me hacen una señal, me dicen un amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Estamos al final de año, estamos en la mejor temporada navideña. Alabado sea el Señor. Lucas capítulo 22, versículo 42. Dice así. Diciendo, Jesús, está hablando de Jesús. Jesús está hablando. Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Diciendo Jesús, Padre, si tú quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Alabado sea el Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú me das en esta hora, Jehová. Te pido que seas tú trayendo palabras, Jehová, conforme a la necesidad de tu pueblo, y que seas tu Espíritu Santo preparando el corazón para la palabra que tú quieres hablar a cada uno de ellos. Jehová, simplemente soy un instrumento, simplemente soy un siervo, Señor. Glorifícate en el nombre de Jesús. A ti te daremos la gloria y la honra por los siglos. Amén, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dile, mira para arriba y dile al Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Atrévete a decirle al Señor hoy, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo no sé si usted tiene quizás lo que implica esa frase, pero le estaremos explicando más adelante. Yo analizaba muchas de las prédicas del pastor y de los hermanos que han predicado en la iglesia, y en una ocasión de estar estudiando, vino unos momentos donde nuestro pastor en unas ocasiones, varias veces, él mencionaba que
hablaba de los niños. Y él decía que los niños, nadie les enseña a hacer cosas negativas. Que eso está en ellos. Está en la esencia. Entonces yo comenzaba a analizar eso. Como padre ahora que soy, con la oportunidad que he tenido de ser padre durante mis 3 años, casi 3 años ahora, mi alma adora a Dios y yo decía, wow, ahora que estamos en esta etapa de los 2 a 3 años, que mucha gente le llama los terribles 2, pues yo decía, al comienzo de los 2 años, yo decía, no son tan terribles. Pero ahora, cuando ya está llegando a los 3 años, ahora es que yo estoy viendo lo que significa la palabra terrible. Entonces yo decía, Dios mío, pero qué voluntarioso este niño. Y yo decía, Dios mío, pero qué voluntarioso, y siempre que uno lo regaña y uno trata de enseñarle. Pero había algo importante, era que yo escuchaba la voz del Espíritu en mi interior. Y la voz del Espíritu me decía, así eras tú también. Yo no sé si usted se identifica, pero yo también lo cogí de esa manera como usted se rió ahora mismo. Pero era más profundo lo que el Espíritu me estaba diciendo. Y es que como seres humanos, hijos de Dios, somos bien voluntariosos. Y esa era la palabra que el Espíritu ministraba a mi corazón. Y yo decía, wow, Señor, ¿cómo que somos bien voluntariosos? Si yo lo que quiero es hacer tu voluntad. Si yo lo que quiero es cumplir con tu propósito. Y me di cuenta, analizando, que la vida, mi hermano, está llena de decisiones. La vida está llena de decisiones, pero son muy pocas las que definen quién realmente tú eres. Son muy pocas las decisiones de la vida que definen quién realmente nosotros somos. A diario tenemos que elegir, por ejemplo, qué vamos a comer, qué vamos a vestir, qué vamos a comprar. Alabado sea el Señor. Pero esas decisiones realmente son superficiales. Son decisiones que se borran con el tiempo. Hay otras decisiones en nuestras vidas, alabado el nombre de Jesús, que tenemos que tomar, que mi alma adora a Dios, son quizás más grandes o quizás más complicadas. Por ejemplo, cuando tenemos que escoger la carrera que estudiamos, cuando quizás tenemos que escoger el lugar donde nosotros vamos a trabajar, cuando tenemos que escoger las personas con las que compartimos nuestra vida. Alabado el nombre de Jesús. Estas son decisiones que quizás van a cambiar el rumbo de nuestra historia en algún momento. Mi alma adora a Dios, pero no necesariamente son decisiones que cambian nuestro propósito eterno. No sé si nos vamos entendiendo. Esto se vuelve un poco más evidente cuando usted comienza a mirar el mundo espiritual. Por ejemplo, hoy el cristianismo sigue siendo la religión más grande del planeta. ¿Cuántos lo saben? Amén. Sabemos que el cristianismo sigue siendo la religión más grande del planeta. Multitudes, cuando usted analiza, las multitudes llenan los templos. Las multitudes se emocionan con la fe. Multitudes citan versículos. Alabado sea el nombre de Jesús. Conocen muy bien incluso el nombre de Jesús. Estamos hablando de millones de personas en el mundo. Pero Jesús dijo, hay algo bien importante, mi hermano, mira. Conocer su nombre no es lo mismo que rendirle la vida. Una cosa es tener o estar en una religión, y una otra cosa es distinta, es hacer la voluntad de Dios. Entonces cuando tú analizas todo eso y analizas las cosas que Jesús dijo, capítulo 7, verso 21 de Mateo, Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea,
Aquí Jesús no está enseñando salvación por obras. Jesús está hablando de un fruto verdadero. Es decir, una vida transformada que evidencia que Cristo es realmente el Señor de tu vida. ¿Lo estamos entendiendo? Hay una realidad donde analizamos esto que no podemos obviar, mi hermano. Y es que muchos hablan de Cristo, pero son pocos los que se someten a Cristo. O sea, hoy el cristianismo sí sigue siendo la religión más grande del mundo. Lo es. Pero también es donde más personas viven a su manera. Yo no sé si usted está analizando lo que le estoy diciendo. Se habla mucho de fe. Se asiste a la iglesia. Incluso se sirve en los ministerios. Mi alma adora a Dios. Pero su voluntad sigue en control de mando de sus vidas. La vida cristiana de muchos, hermano, en este tiempo lamentablemente se ha detenido y se ha estancado no por falta del poder divino, sino por exceso de voluntad propia. No sé si están entendiendo lo que le estoy diciendo. Alabado sea el nombre de Jesús. O sea, el Espíritu Santo nunca va a perder fuerza ni poder. Somos nosotros que hemos perdido rendición. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso hay tanta decadencia espiritual. No ha sido porque el mundo se ha vuelto más pecador, sino cuando decidimos ser más independientes de Dios y más dependientes de nosotros mismos. Alabado sea el nombre de Jesús. O sea, yo decido, yo sé lo que es mejor para mí, yo elijo mi camino, mi alma adora a Dios. Y Jesús, a través de su Biblia, de la palabra y las escrituras, dejó claro que el verdadero discípulo niega su propia voluntad. Cuando usted lee Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, dile que está a tu lado, niégate, niégate. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Oh, gloria a Dios. Pero hoy la modernidad dice un lema distinto. Hoy es, creo en Dios, pero vivo a mi manera. Creo en Dios, pero yo hago lo que yo entienda hacer. Y esa es la raíz de la crisis. Alabado el nombre de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque seguimos viendo y teniendo a Cristo como Salvador, pero no como nuestro Señor. El pastor ha hablado de esto aquí en la iglesia, mi alma adora a Dios. Y yo decía, ¿por qué me está llevando el Espíritu por aquí? Acuérdate que estamos a final de año. J.D. en la canción decía, ¿qué tú le vas a entregar? Él quiere tu corazón. Alabado sea el nombre de Jesús. Mientras tanto, nosotros tenemos a Dios como Salvador, pero no como Señor. Y quizás usted como cristiano, yo como cristiano decimos, no, yo lo tengo como Señor, pero el problema es que en lo físico es que se manifiesta. Lo vamos a ver más adelante. Mi alma adora a Dios. Mientras tanto, la voluntad humana, la voluntad del hombre, comienza a fabricar y sigue fabricando un evangelio a la carta. Como en los restaurantes. Alabado sea el nombre de Jesús. Donde yo elijo, eso sí lo creo, eso no lo creo, eso no lo voy a practicar, eso yo no lo quiero cambiar. Entonces comienza esta guerra de la voluntad del hombre, de la voluntad humana. Y el peligro está cuando la voluntad comienza a seleccionar qué sí, qué no. Esto sí, esto no. Porque la santidad comienza cuando usted viene a ver, el resultado es que la santidad comienza poco a poco a desaparecer. Y no nos damos cuenta que la voluntad propia está impidiendo la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Oh, gloria a Dios. O sea, mi hermano, el Espíritu no llena corazones donde el yo gobierna. El Espíritu Santo no comparte autoridad. Alabado sea el nombre de Jesús. Él no vino a tu vida a ser un copiloto. Él vino a ser piloto. ¿Él es Señor o no lo es? Mi alma adora a Dios.
sin voluntad rendida no hay señorío. Sin voluntad rendida no hay señorío. Hay un escritor que se llama A.W. Tozer y él escribió estas palabras: Cristo no será Señor donde la voluntad del hombre sigue reinando. Oh, gloria a Dios. Hay una sola decisión que sí puede cambiar el propósito eterno en tu vida, en mi vida, en la vida del creyente, en la vida del ser humano. Alabado sea el nombre de Jesús. Y esa única decisión es hacer la voluntad de Dios. Oh, gloria a Dios. Esa fue la esencia de haber enviado al Hijo. Hacer la voluntad de Dios siempre fue el enfoque que estuvo presente y como prioridad en la vida y en el ministerio de Jesús. Por ejemplo, si analizamos algunas de las palabras de Jesús a sus discípulos durante su ministerio, en Mateo capítulo 6, donde él comienza a enseñarle a orar, Jesús le dice, parte de la oración es esta: hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Si usted va a Mateo capítulo 12, 50, Jesús dijo, todo aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, esa es mi hermana, esa es mi madre. En Juan capítulo 6, 38, Jesús está afirmando su disposición de él querer seguir haciendo la voluntad de Dios, donde él dice, porque yo he descendido del cielo, mi alma adora a Dios, no a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan capítulo 6, verso 39. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, la enseñanza de Jesús era hacer la voluntad del Padre. La enseñanza de Jesús para nosotros es que hagamos la voluntad del Padre, porque esa es la voluntad del Padre. Alabado sea el nombre de Jesús. El apóstol Pablo también habla de la voluntad de Dios en varias de sus cartas. Por ejemplo, si nosotros vamos a Romanos capítulo 12, verso 2, él dice, no te conformes a este mundo, no te conformes a este siglo, sino ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. O sea, la renovación de vuestra mente, para que tú puedas comprobar cuál sea la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. También hay una importancia aquí, hermano, donde debe haber un cambio interior para nosotros poder vivir, discernir de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando usted va a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, Pablo dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. O sea, Pablo está explicando que la voluntad de Dios incluye que nos apartemos de toda inmoralidad, de toda, y que vivamos en santidad. Alabado sea el nombre de Jesús. En la misma carta, Pablo en el capítulo 5, verso 18, dice, da gracias a Dios en toda circunstancia. Esto es una palabra que usted la tiene que analizar. Darle gracias a Dios en toda circunstancia, como decía nuestra hermana Mirna, en todo momento, en toda prueba, en toda situación, no importa lo que esté pasando, sea algo positivo, sea algo negativo, dar gracias a Dios en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. O sea, se nos está instruyendo a dar gracias en toda situación. Alabado el nombre de Jesús, entendiendo que esa es la voluntad del Padre. Esa es la voluntad del Padre. Efesios capítulo 5, verso 17. Por tanto, no sean insensatos, sino comprendan cuál es la voluntad del Señor. O sea, nosotros tenemos que tener un entendimiento claro de los designios, de los deseos, mi alma adora a Dios, de Dios. Yo quiero que usted sepa, la Biblia siempre ha sido el manual de vida. La Biblia siempre ha sido el manual de vida. Hay toda una enseñanza establecida en ella. Pero el problema no es saberlo.
Porque nosotros sabemos lo que dice la Biblia. Y muchos allá afuera que no han tomado su decisión conocen la Biblia. Saben lo que dice la Biblia. Muchos saben la voluntad de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero el problema no es saberlo, porque muchos la conocen. El problema está en la voluntad humana. Ahí es donde está el problema. El problema está en la voluntad. Escuche, déjeme decirle algo. La voluntad es uno de los elementos más sagrados que Dios depositó en usted. Es uno de los elementos más sagrados que Dios depositó en el ser humano. Fíjese si es preciosa, que Dios la respeta. O sea, es la voluntad tuya que Dios deposita, pero Él mismo la respeta. Pero así como Dios la respeta, el diablo la ataca. Así mismo como Dios la respeta, el pecado está buscando deformar tu voluntad. Y mientras eso sucede, lo que el Espíritu Santo está buscando es poder transformar esa voluntad para que sea alineada al Padre. Oh, gloria a Dios. ¿Por qué es importante la voluntad del hombre? Porque la voluntad es el trono, mi hermano, interno del ser humano. La voluntad es el punto donde el cielo y el infierno pelean por el alma. Es el lugar, mi alma adora a Dios, donde si se decide si habrá obediencia o habrá rebelión. Es el lugar donde se decide si habrá carnalidad o habrá santidad. Es el lugar donde se decide si va a haber crecimiento o va a haber estancamiento. Y lo que está en juego es quién se sienta en ese trono. ¿Estamos entendiendo? Alabado sea el nombre de Jesús. O sea, un cristiano sin voluntad sometida es como un barco sin vela. No, un barco sin timón. Que aunque tiene vela, no tiene dirección. Porque el timón no está. Alabado sea el nombre de Jesús. Una voluntad no sometida es el lugar favorito del enemigo. Porque el diablo no puede tocar tu espíritu regenerado. El diablo no puede romper el sello del Espíritu Santo. Pero sí puede, mi alma adora a Dios, seducir, debilitar y atacar tu voluntad. Oh, gloria a Dios. Por eso, en Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo, ahora es que yo podía entender un poco más a Pablo, porque ahora en el capítulo 7 el apóstol Pablo dice, porque lo que yo hago no lo entiendo. Porque lo que yo hago no lo entiendo, pues hago lo que no quiero. Si no lo que aborrezco, eso hago. O sea, lo que yo quiero hacer, yo no lo hago. Pero lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Pablo está describiendo una batalla de voluntades que existe en el ser humano y en el creyente también. ¿Ve? Entonces ahora yo puedo entender a Pablo cuando él dijo en el mismo libro, en Romanos, presenta tu cuerpo como sacrificio vivo. Presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Romanos 12:1, alabado sea el Señor. ¿Por qué Pablo usa esa expresión? Porque Pablo sabía muy bien que entregar la voluntad implicaba sacrificio y altar. Él entregó durante su ministerio la voluntad, entregó su cuerpo, entregó su mente, entregó su futuro. Cuando usted busca esa palabra presentar en griego, implica un término sacrificial. ¿Y usted sabe lo que significa esa palabra presentar? Ponte tú en el altar voluntariamente. No sé si nos estamos entendiendo. Él entregó todo. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que el cuerpo, escúchame, el cuerpo es el instrumento a través por el cual la voluntad actúa. O sea, el espíritu quiere servir a Dios, pero la voluntad y el cuerpo ejecutan lo que realmente nosotros amamos. Yo quiero servir a Dios, pero el cuerpo tiene que ejecutar
el mando que tú le diste. Porque si todavía tú estás tomando decisiones, pues el cuerpo va a reflejar lo que tú decides. ¿Ves? Entonces, la voluntad ejecuta, el cuerpo ejecuta lo que tú decides en tu propia voluntad y ejecuta lo que realmente nosotros amamos. ¿Y tú sabes lo que esto quiere decir? Esto quiere decir, mi alma adora a Dios, no me digas que amas a Dios si tu cuerpo no lo demuestra. ¿Sabe qué quiere decir esto? Si tu lengua no cambia, no me digas que amas a Dios. ¿Sabe qué quiere decir esto? Si tus ojos siguen mirando lo malo y la maldad, no me digas que amas a Dios. ¿Sabe qué quiere decir? Si tus manos siguen enredadas en pecado, no me digas que amas a Dios. ¿Sabe qué dice? Si tus pies siguen caminando y buscando el mundo, no me digas que amas a Dios. Porque la voluntad es la que tú estás decidiendo. Mi alma adora a Dios. O sea, el sacrificio no se ve interiormente. No se ve en el alma. El sacrificio se ve en el cuerpo. Por eso Pablo dijo, mírenme. Alabado sea el nombre de Jesús. Mira, mi hermano, antes el altar estaba en Jerusalén. Los sacrificios eran animales. La presencia estaba en el lugar físico. Alabado el nombre de Jesús. Pero ahora, dijo Pablo, ¿no sabéis que somos templo del Espíritu? 1 Corintios 6. ¿No sabéis que somos templo del Espíritu? O sea, el altar es tu corazón. O sea, la víctima eres tú. Mi alma adora a Dios. El fuego del Espíritu Santo es el fuego ahora. Alabado el nombre de Cristo. La ofrenda es tu voluntad. Eso es lo que se aplica en el Nuevo Testamento. Un pacto nuevo. Dios ya no quiere animales. Te quiere a ti sobre el altar. ¿Qué tú vas a entregar? Yo no sé si tú me estás escuchando, yo no sé si tú estás entendiendo, porque yo creo que esta noche va a haber sacrificio en el día de hoy. Oh, gloria a Dios. Yo le estoy hablando a una iglesia que está cansada de seguir en lo mismo. Yo le estoy hablando a personas que están cansadas de seguir en el mismo ciclo. Se está acabando el año, estoy cansado de levantarme, caerme y levantarme. Y Dios te está diciendo, el problema es tu voluntad. El problema es que no te has acostado en el altar. Venimos a ofrecer ofrendas y nos vamos. Venimos a ofrecer ofrendas, pero el calentón es muy fuerte, me voy. Venimos a ofrecer ofrenda, mi alma adora a Dios, no me quiero quedar porque me incomoda. No es un lugar bonito, el altar no era un lugar bonito. El altar era un lugar que apestaba a sangre. Feo, caliente, mi alma adora a Dios. Oh, gloria a Dios. Por eso el salmista, cuando usted va al capítulo 118 de Salmo, verso 27, dijo, Jehová es Dios y nos ha dado luz. Mira lo que dice el salmista. Atad víctimas con cuerdas al altar. Átalas en los cuernos del altar, las víctimas. Ata las víctimas al altar. ¿Sabe qué? En ese tiempo el salmista estaba viviendo un tiempo donde el templo y el altar eran el centro absoluto de adoración. O sea, todo israelita sabía que el altar era el lugar donde se encontraban con Dios. Donde se encontraba Dios y el pecado. Todos ellos sabían que sin sangre no había perdón. Que sin sacrificio no había acercamiento. Que sin fuego no había purificación. Todos conocían la realidad del sacrificio. Todos conocemos la realidad del sacrificio. Déjame contarte algo. En el antiguo templo había un sonido que nadie quería escuchar. Especialmente en los tiempos de festividad, para el tiempo de la Pascua. No era el ruido del sacrificio, ni el murmullo de los sacerdotes, ni canto de los levitas. Era el sonido de las cuerdas estirándose. Era el sonido de las cuerdas estirándose. ¿Sabe qué producía ese sonido? El sonido se producía cuando el sacerdote amarraba el sacrificio para que no se escapara del fuego. Ese
ese sonido, el sonido de las cuerdas tensadas, era la evidencia de que algo estaba a punto de morir. Era el que nadie quería escuchar. Por ese sonido nadie quería escuchar esa área de la festividad, del sacrificio. Por ejemplo, imagínate tú estar en el templo del tabernáculo, en el templo allá, en ese momento, en los atrios. Hay cántico, hay adoración, hay oración, hay paso, hay murmullo, pero de repente entre todo ese ambiente espiritual escuchas el estirón seco y agudo de una cuerda estirándose. Amarrando, alabado sea el nombre de Jesús. Ese era el sonido que la gente no quería escuchar, porque sabía lo que venía después. Por eso no lo querían escuchar, porque ¿sabe qué? El animal gritaba. Los animales sentían el peligro. Los animales sentían el fuego, sentían el olor a sangre, sentían el olor y el calor del altar. Y al ser llevados al sacrificio, ellos empezaban a resistirse. Antes de atarlo, ¿sabes qué hacía el animal? Temblaba. Antes de atarlo, el animal pateaba. Antes de atarlo, el animal empujaba. Él intentaba retroceder. Bramaba con fuerzas, alabado el nombre de Jesús, trataba de zafarse de la mano del sacerdote. Y cuando el sacerdote comenzaba a amarrar las patas o el cuerpo, el animal gritaba aún más fuerte todavía. Imagina, ¿quién ha matado una gallina aquí? No se preocupe que no es pecado. ¿Quién ha amarrado un cerdo para Navidad? Alabado sea el nombre de Jesús. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta verlo ni escucharlo, ¿verdad que no? Imagínate ese momento. Entonces, la gente sabía ese grito. La gente sabía que ese era el símbolo de algo que estaba a punto de entregarse completamente. Ese era el sonido que producía el silencio en el atrio, recordándole a los presentes y a los que estaban allí que acercarse a Dios tenía un costo real. Es interesante, el dueño venía con el corazón dispuesto, con su sacrificio y el corazón dispuesto, pero el animal venía resistiéndose. Presta atención a lo que le estoy diciendo, que vamos a llegar. El dueño venía con corazón dispuesto, pero el animal venía resistiéndose. Muchos sabían que ese mismo ruido representaba lo que ellos no querían enfrentar en su propia vida. Y estoy hablando de los israelitas. Entonces, los israelitas sabían que Dios no quería animales. Ellos sabían que Dios quería lo que los animales representaban. Tu vida, tu voluntad, tus deseos, el ego del adorador. Así que cada vez que sonaban las cuerdas, estirándose, cada vez que amarraba, muchos pensaban en su mente en ese momento: si yo fuera ese animal, ¿qué tendría que morir en mí? Si yo fuera ese animal que están amarrando a punto de morir, ¿qué está resistiendo mi corazón? Si yo fuera ese animal, ¿qué parte de mí está pataleteando con el altar? Eso era un ruido que golpeaba las conciencias. Era un ruido, mi alma adora a Dios, que golpeaba el orgullo del hombre. Era un ruido que golpeaba la carne. Por eso nadie lo quería escuchar, porque era el sonido que predicaba sin palabras. Ay, mi alma adora a Dios. ¿Por qué Dios estableció que la víctima fuera viva? Porque la verdadera adoración, mi hermano, no es matar un ser incapaz. La verdadera adoración es ofrecer a un ser capaz de huir. La verdadera, mi alma adora a Dios. Dios no quiere, mi hermano, algo que solamente Dios quiere algo que solamente el ser humano le puede entregar. Solamente el ser humano, tú, yo, podemos darle. ¿Sabe qué es? Una voluntad que puede decir que no, pero que decide decir que sí. Una voluntad que puede escapar, pero que se queda. Una voluntad que puede resistirse, pero que decide someterse. Una voluntad que puede elegir el camino,
pero elige el altar. Eso es lo que Dios quiere, mis hermanos. Eso es una adoración verdadera. Ellos lo sabían. Entonces lo que el animal hacía en el altar, en la carne, lo hace hoy tu corazón. Esa negación lo hace hoy la carne en el corazón. Llegar al altar, al sacrificio, lo hace hoy la carne en tu corazón. Resistirse, pataletear, bramar a la hora de que Dios pida entrega. Yo no sé si tú me estás entendiendo. No quiere cooperar, no quiere caminar voluntariamente hacia la muerte, no quiere sentir ni recibir el fuego, no acepta la soga sin luchar. El animal reaccionaba exactamente como reacciona la carne espiritual y la voluntad cuando Dios pide entrega, mi hermano. Así es donde conecta la escena de Jesús en Getsemaní. Porque todo apuntaba a Cristo. El sacrificio y el cordero era Jesús. Atarse al altar, mi hermano, significa morir antes de morir. Morir antes de morir. Jesús lo dijo con palabras eternas. No se haga mi voluntad. O sea, cuando hablamos de esta expresión no estamos hablando de cualquier expresión. Estamos hablando del clamor del alma humana de Jesús frente al deseo de escapar del dolor. Él estaba en el momento crucial de su vida, donde su vida estaba a punto de ser entregada, estaba a punto de ser arrestado. Jesús, mi alma adora a Dios, no tenía pecado, pero sí tenía voluntad humana. Yo quiero que usted entienda eso. Ahorita Samuel hablaba algo. Jesús tiene dos naturalezas. Nosotros lo conocemos, era 100% Dios, 100% hombre. Y esa naturaleza humana sentía temor, sentía dolor, sentía cansancio, sentía angustia. Mi alma adora a Dios. O sea, la ausencia del pecado no significa ausencia de emociones humanas. La ausencia del pecado no significaba la ausencia de deseos humanos naturales, de reflejos de supervivencia. Alabado sea el Señor. De la sensibilidad al dolor o al instinto del querer preservar la vida. Pero su naturaleza divina sabía que debía beber de la copa. Oh, gloria a Dios. En ese momento, Jesús no estaba decidiendo si él iba a morir físicamente. Eso estaba decidido. En ese momento él estaba ligando su voluntad humana a la voluntad divina. Yo no sé si usted lo está viendo. El dolor de atarse. Dice Lucas 22, más adelante, verso 44, siendo en agonía, oraba más intensamente. La palabra agonía, cuando usted la busca, significa una lucha intensa. Una palabra usada para una pelea mortal de un atleta o un guerrero en combate. Y cuando usted analiza la humanidad de Jesús, Jesús no era cualquier persona. Estamos hablando de un hombre que nació, mi alma adora a Dios, en Galilea. Ya nada más por nacer en Galilea estaba rechazado por la sociedad. Nació en el peor lugar. En su humanidad, Jesús tuvo que padecer, mi alma adora a Dios, la pérdida de su padre de crianza. José, alabado sea el nombre de Jesús. En su humanidad Jesús tiene que padecer la pérdida de su primo, Juan el Bautista, un familiar cercano. Alabado sea el Señor. En su naturaleza humana Jesús tiene que padecer la pérdida de un amigo por una enfermedad letal, Lázaro. Jesús padece y siente todo lo que nosotros hemos padecido. Todo lo que nosotros hemos padecido, pero a eso usted comienza a sumarle más.
¿Qué estaba pasando con Jesús? Jesús aprendió a amar. Jesús aprendió a estar en coinonía con su familia, saber lo que es una familia humana. Jesús tenía sentimientos, mi alma adora a Dios. Jesús sentía, y cuando llegó el Getsemaní, él sabía que él no había retroceso. Sabía que no había vuelta atrás. Y él estaba pensando en su mamá, estaba pensando en su familia, en sus hermanos. Alabado sea el Señor. Había sentimiento, mi alma adora a Dios. ¿Qué va a suceder? Súmale a eso a todo lo que ha sufrido. Rechazos. Lo trataron de hereje, blasfemo, falso testimonio. Mi alma adora a Dios. ¿Qué no sufrió Jesús? Estoy hablando antes de llegar a Getsemaní. Jesús sabía que había una batalla con su humanidad, con su voluntad humana, aunque la voluntad divina sabía cuál era el plan. Pero cuando él llegó allí, estamos hablando de un hombre sufrido. Jesús, el rabí, conocía las enseñanzas, conocía las profecías, y en su mente, gloria al Señor, estaba la profecía de Isaías, del siervo sufriente. Vas a ser herido por las rebeliones de ellos. Vas a morir por sus pecados. El castigo que viene es por la paz de ellos. Pero por sus llagas van a ser todos curados. Te van a hacer una herida en el costado. Mi alma adora a Dios. Te van a dar latigazos. Te van a desbaratar el cuerpo. Jesús tenía una batalla de voluntad porque su voluntad humana no quería sentir ese dolor. Yo no sé si tú estás entendiendo. En Getsemaní no había un altar físico, había un altar espiritual, había una guerra, una voluntad, había una guerra de un atleta, de un guerrero. Todo lo que he sufrido, Padre. Y yo me imagino a Jesús llega con sus discípulos a ese lugar, un olivo, un lugar, mi alma adora a Dios, Getsemaní, que representa prensa de aceite, era un lugar de siembra de olivos. Jesús llega a orar en un lugar donde él iba constantemente. Y él lleva a sus discípulos, y conociendo que ya estaba cercano el momento de su arresto, se fue a orar. ¿Y usted sabe para qué? Para someter y amarrarse en el altar, amarrar su voluntad humana a la voluntad de Dios. Porque la voluntad humana le estaba diciendo, no te quedes ahí, vete, te va a doler, te vas a doler, tú no sabes lo que viene. Yo le decía, Señor, transpórtame a ese lugar. Quiero escuchar a Jesús. Quiero escuchar a Jesús en Getsemaní. Quiero verle, aunque sea por un minutito, qué estaba diciendo Jesús. Y mientras yo oraba, el Espíritu me decía, ¿sabe qué decía? Papi, me va a doler. Papi, tú no sabes lo que se siente ser y estar en un cuerpo humano. Papi, tú no sabes lo que duele. Lo que me voy a enfrentar. Alabado sea el Señor. Lucas detalla, Lucas es médico, y Lucas detalla sudor como gotas de sangre. O sea, actualmente una condición médica, hematidrosis, inducida por un estrés extremo. Imagínate la mente de Jesús. Lo que me va a pasar, lo que mi cuerpo, el cuerpo estaba sintiendo el calor del altar. El cuerpo estaba sintiendo la prensa, apretando, mi alma adora a Dios. Y Jesús tiene que coger la soga de la obediencia y comenzar a amarrarse. Comenzar a amarrarse y decir, Padre, si es posible, pásala, Padre, si es posible. Y yo sé que hay gente aquí que le están diciendo, Señor, yo no aguanto con esto que me está sucediendo. Padre mío, mira la situación que me enfrento, no sé qué voy a hacer. Pero yo te vine a decir algo, quizás yo no lo entienda, pero algo aprendí, que en la situación en la que estaba Jesús quizás puede ser peor que la tuya. Y en ese momento, él cogió la soga de la obediencia y comenzó a decir, Padre, si es posible, pásala. Pasa, usted sabe lo que significa la copa. La copa es copa de ira. Lo que iba a caer sobre Jesús. Y si es posible, pásala. Pero Jesús dijo, de él que está a tu lado, pero,
Mientras oraba dijo, pero esta frase significa que lo que Jesús iba a decir después tenía más relevancia y más importancia de lo que había dicho antes. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, Cristo se ató en el altar su voluntad humana y dijo, no, esta no es la voluntad de Dios, la voluntad es que yo venga a morir. Y la voluntad humana le estaba diciendo, pero eso duele. Eso es sufriente, te va a pesar. Mi alma adora a Dios, yo no sé si usted está entendiendo. Jesús vino a revertir la decisión de Adán. En el Edén, Adán dijo, hago mi voluntad y no la tuya. Y Jesús tenía que revertir eso. No, yo no voy a hacer la mía, porque por causa de él entró el pecado y la muerte. Yo voy a hacer la voluntad del Padre, que fue la voluntad que desde un principio era la que tenía que reinar. Y vino y dijo, no va a ser la mía, va a ser la del Padre. Alabado sea el nombre de Jesús. Y esto muestra que el altar cuesta más que morir. Cuesta elegir morir. O sea, evitar el sufrimiento humano no es un deseo pecaminoso, mi hermano. Es deseo humano. Tú y yo lo sentimos. ¿Cuántos de ustedes cuando hay un fuego encendido lo primero que hace es llamar a los bomberos? Usted no se pega a apagarlo. Usted llama. Yo para allá no voy, eso está caliente. Me quemo. La cuchilla. Cuando usted coge una cuchilla comienza a molar, ponla en la gaveta. No deje eso por ahí, ¿por qué? Porque es peligroso y te puede cortar. Porque tu naturaleza y voluntad humana te está diciendo, si te cortas te duele. Si te cortas te va a pesar. Y nuestra naturaleza humana no quiere venir al altar. Alabado sea el nombre de Jesús. Jesús no sudó sangre en el Calvario. En el Calvario fue derramada. Pero donde él la sudó fue en Getsemaní. Sudó sangre en Getsemaní. Porque lo que más cuesta es morir. No es morir, es rendirse. Lo que más cuesta de nosotros no es morir al viejo hombre. Es rendirte. Porque eso es lo que has aprendido durante tu nacimiento, lo que has visto. Y se nos hace difícil digerir el plan de Dios en nuestras vidas, que es un plan espiritual. Alabado sea el Señor. Jesús había sido tentado en el desierto, pero en Getsemaní la tentación fue más profunda. ¿Usted sabe por qué? Porque ahí fue tentado a vivir sin sufrir. Ahí él fue tentado a vivir sin obedecer. Ahí él fue tentado a vivir sin someterse a la voluntad de Dios. Y Jesús no cedió. Era el único hombre que podía hacer ese trabajo. Escúchame. Ninguno de nosotros en la situación de Jesús iba a ceder. No ibas a llegar al Getsemaní. Solamente Jesús podía hacerlo. Y él no cedió en ese momento. Él dijo, Padre, pásala. Pero no es la mía, es la tuya. Es tu voluntad. Yo no sé si tú te atreves a decirle todavía, Señor, no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Oh, gloria a Dios, yo podía entender. Y no quiere decir, mi hermano, que esto sucede en todos los casos. Dios trabaja de manera misteriosa con cada uno de manera individual. Pero hay ocasiones en la vida. Muchas veces nosotros cantamos ese corito que dice, me empujaron con violencia. Me empujaron con violencia. Pero yo analizaba todo esto, mi vida, durante el proceso, en las preguntas que le hacía el Señor. Y entendía que van a haber procesos que Dios permite que te empujen. ¿Sabe por qué? Porque si la violencia no llega, tú no te postras.
Y a veces Dios te está persiguiendo, tratando de cachar tu atención. Y entonces tiene que permitir procesos en la vida para que te postres. Y comienza uno a ponerse los guantes con Dios. Ponerse, mira. Y Dios te está diciendo, deja de ponerte los guantes. Porque la respuesta a tus preguntas está en que no te has atado al altar. La respuesta de quizás de muchas preguntas de nosotros, ¿por qué? Señor, úsame. Señor, ¿por qué no se ha cumplido tu propósito en mi vida? Y yo le decía durante mi proceso, Señor, ¿qué me falta? ¿Por qué no me has usado en esto? ¿Por qué aquello? Lo otro. ¡Átate! ¡Átate! ¿Tú sabes por qué? Porque si no te atas, yo no puedo ser Señor. Yo no puedo ejercer mi dominio en tu vida. Sigue siendo tú tomando decisiones. Y cuando llegue el momento, mi alma adora a Dios. Tú sabes que tiene la capacidad del alma y de la voluntad humana de desamarrarse y de bajarse. Y a veces Dios nos tiene en proceso y nosotros mismos nos bajamos. Y a veces Dios a punto de encender el fuego y como es caliente, me bajo. Alabado sea el Señor. En Getsemaní se fue el triunfo invisible de lo que hizo posible una salvación visible. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú te arrodillas interiormente, qué mucho se nos hace, qué difícil se nos hace arrodillarnos visiblemente. Hermano, yo le estoy hablando mi testimonio. Puede venir una palabra poderosa y tú no te humillas. Dios me habló fuertemente, pero qué difícil es ir al altar. Te fuiste quebrantado, roto por esas puertas, pero no pasaste al altar. Porque el que está en el control eres tú. Oh, gloria a Dios. Cuando se arrodilla uno interiormente, uno pronuncia: no se haga mi voluntad sino la tuya. No estás diciendo una frase, tú estás emitiendo una declaración de guerra. Oye, esta frase no es cualquier frase, no es mi voluntad, es la tuya. Porque cuando la voluntad se postra, mi alma adora a Dios, ahí es cuando la carne muere. Ahí es cuando el Espíritu comienza a gobernar tu vida. Ahí es cuando Cristo comienza a reinar de verdad. Ahí es cuando la adoración arde, fluye, el altar se enciende y entonces es que comienza el creyente y puede decir: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Pero ¿cuántas veces lo hemos dicho? Oh, gloria a Dios. Para decir ya no vivo yo y Cristo vive en mí, el yo se tiene que apear. Es difícil, créame mi hermano, años ya en el Evangelio, años sirviéndole al Señor, pero era mi Salvador, no era mi Señor. Esta es experiencia propia. Pero cuando comencé a exigir y a preguntar el atraso, me dieron la respuesta. Y yo me dolió, porque cuando el Espíritu me habló en el trabajo. Y yo estaba trabajando y el Espíritu me decía: tienes que atarte al altar, léete Salmo 118. Léete el Salmo 118. A.W. Tozer dijo: la cruz mata el cuerpo, pero Getsemaní mata la voluntad. O sea, no fue la cruz primero, fue Getsemaní. Porque en Getsemaní murió la voluntad. En el Calvario fue lo visible. El Calvario fue lo visto en público. Mi alma adora a Dios. Fue lo que se definió, o lo que definió Jesús. Mi alma adora a Dios. Fue lo que hizo en Getsemaní. Fue lo que usted conoce como el Calvario. Y lo que definió a Jesús no fue el poder de sus milagros.
fue su obediencia perfecta. Lo que lo llevó a la cruz no fueron los clavos, como decía Samuel. Alabado sea el Señor. Fue la decisión que tomó en Getsemaní de amarrarse al altar. Si él hubiera querido, se hubiera ido y no lo hubieran arrestado. Y el plan de Dios se hubiera trazado. Oh, gloria a Dios. Quizás hoy llegaste a tu Getsemaní. Y quizás hoy el cielo te está haciendo la misma pregunta. ¿Se hará tu voluntad o la de Dios? Lo que sucede en el espíritu, lo que tú determinas en el espíritu, es lo que sucede en lo físico. Por eso somos cartas abiertas. Mi alma adora a Dios, porque tú decides servir a Cristo y tienes testimonio intachable, porque se refleja en lo físico. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso hoy muchos creyentes se les hace difícil crucificar la carne, porque nunca han matado su voluntad. Y hoy yo vine a decirte, ¿hasta cuándo seguirá tu voluntad frenando el plan de Dios en tu vida? Mi alma adora a Dios. La voluntad sigue siendo el territorio interno que Satanás pelea con rabia en tu interior. Ese territorio interno que el mundo seduce con sutileza. Mi alma adora a Dios. Y que Dios está reclamando con amor. Por su voluntad o tu voluntad solo la puedes entregar tú. Oh, gloria a Dios. Solamente tú la puedes entregar. Ese es el epicentro de tu guerra, de mi guerra, de nuestra guerra. Alabado sea el Señor Jesús. Hoy Dios no está buscando gente que sienta. Este tiempo el evangelio se ha vuelto sentimental. Confunden sentir a Dios con obedecer a Dios. Oh, gloria a Dios. Confunden llorar. Mi alma adora a Dios en el altar con rendirte al altar y amarrarte. Oh, gloria a Dios. Dios no está buscando gente que sienta. Dios está buscando gente que se decida. Alabado sea el nombre de Jesús. Estamos en tiempo ya final de año y Dios está buscando una decisión. Lo decía la canción: entrégame tu corazón. ¿Qué me vas a entregar? Dios está buscando gente que diga: ya mi voluntad me llevó suficiente lejos. Yo me quiero atar porque mi voluntad está haciendo estragos en mi vida. Pero la voluntad de Dios es la que debe gobernar. Por eso el altar, mi hermano, no fue inventado para gente perfecta. El altar, mi alma adora a Dios, es para gente cansada de huir de sí misma. Mi alma adora a Dios. Gente que dice: Señor, yo me estoy matando con mis propias decisiones. Ponme en el altar y mata lo que me está matando. Ponme en el altar y mata lo que me está matando. Escúchame bien, mi hermano, el avivamiento no comienza cuando Dios baje, cuando Dios descienda. El avivamiento comienza cuando el yo se baje del trono. Mi alma adora a Dios. No es falta de fuego, no es falta de poder. Oh, gloria a Dios, es falta de rendición. Es falta de rendición. Si queremos ver la gloria de Dios, tiene que morir el yo. Tiene que morir el yo. Llevamos tiempo guerreando para que Dios haga cosas grandes en Betel. Pero ¿sabe que Dios me hablaba? Pero todavía no hay sacrificio. El fuego está preparado. El altar está preparado, pero las víctimas no están. Las víctimas no están. No se han amarrado. Alabado sea el nombre de Jesús. Y Dios loco por derramar, hacernos ver su gloria. Pero la decisión la tomas tú, porque Él no quiere sacrificios obligados. Esto no es algo superficial, mi hermano. Esto es algo más allá de venir al templo y de servir. Estamos hablando de algo más profundo. Esto no es para personas superficiales. De afuerita no hacemos nada. Yo me cansé. Yo nací en el evangelio, mi hermano, y no tenía raíces, porque no entendía esto y no entendí esto. Si Dios me hubiera hablado de esto antes, quizás yo no hubiera tomado decisiones equivocadas.
Pero Dios permitió muchos errores, muchas decisiones erróneas que yo tuve que decidir en mi vida y tener las consecuencias de ellas. Pero hay cosas que suceden en la vida que son permitidas con Dios para traerte al altar. Y hay cosas que no las entendemos porque duelen. Y porque quizás decimos, Dios mío, pero yo llevo tanto tiempo sirviéndote. Dios mío, pero yo llevo tanto tiempo. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que se amarraron al altar hace tiempo. Pero se nos olvidó que la voluntad tiene capacidad de desamarrarse y bajarse. Y se han bajado. Se estancó, se paró el proceso. Mi alma adora a Dios. No es falta de fuego, es falta de rendición. En el Antiguo Testamento, el sacrificio era obligatorio. Ya yo estoy concluyendo con esto. Era obligatorio en el pacto antiguo. Pero en el nuevo pacto, el sacrificio es voluntario. Voluntario. Getsemaní fue ese altar donde el cordero se ató voluntariamente, donde allí Jesús decidió. La pregunta es, ¿tú vas a hacer lo mismo? Porque si Jesús, teniendo voluntad humana, que no tenía pecado y no se halló pecado en él, tuvo que entregar su voluntad humana, rendirla, mi alma adora a Dios en aquel lugar, que nos dice que nosotros no vamos a entregar y debemos entregarla de nosotros. Él fue el que abrió la puerta al reino, pero para vivir en el reino hay que vivir rendido, amarrado. Alabado sea el Señor. Y esto es constante. Por eso Jesús visitaba Getsemaní constantemente y se le desaparecía a los discípulos. ¿Por qué? Porque cuando él sentía que su humanidad se iba a elevar por encima de la voluntad de Dios, era necesario irme a amarrar para no salirse del plan. Y eso nos aplica a nosotros hoy. Alabado sea el nombre de Jesús. Dicen que en cada vida hay un momento que lo cambia todo. Mira, hermano, yo me recuerdo hace como 3 prédicas atrás, hermano Arner trajo una ilustración. Y yo aprendí tanto de esa ilustración referente a este tema. Él trajo una foto, no sé los que estaban aquí, del perrito que le regaló a Mirna. Yo no sé si usted lo vio. Y en esa ilustración yo aprendí tanto de un perrito. Porque ¿sabe qué? Arnel dijo, si no me equivoco, que ellos la sacaban a pasear. Lo sacaban a pasear, hacía sus necesidades. Pero cuando llegaba el momento del perrito volver a su casa, ¿sabe qué hacía el perrito? Cogía su latch, se lo ponía y él mismo se direccionaba para donde tenía que regresar. Míralo ahí. Nosotros no somos perritos, somos humanos. Pero lo que yo te quiero decir con esto es que nosotros tenemos más capacidad que un perrito. Ahora la pregunta es, ¿tú vas a coger tu cuerda y te vas a direccionar para donde te toca? Se lo dije, el altar está aquí, hoy hay sacrificio. Alabado sea el nombre de Jesús. Hay momentos en la vida que lo cambian todo. Para algunos puede ser un accidente. Para algunos puede ser una pérdida de un familiar. Para otros puede ser quizás un fracaso. Pero para los hijos de Dios, el momento que lo cambia todo no es un golpe, es una decisión. Una decisión. Y la decisión es de caminar hacia el altar. Cuando uno se ata al altar y se entrega voluntariamente, mi hermano, Dios no te destruye. Dios no destruye al creyente. Destruye lo que está impidiendo que el creyente lo conozca. Alabado sea el nombre de Dios. Al final, tú vas a descubrir algo que solo se sabe después de morir en el altar. Y es que el altar no mata tu vida. El altar mata lo que te estaba matando. Y ahí es cuando Dios toma el control del proceso
Cuando te atas, es que estás renunciando a tu derecho de elegir. Si le dices a Dios, haz conmigo lo que yo nunca me permitiría hacer. Y ahí es entonces, Él va a comenzar a abrir las heridas para sanarlas. Ahí es entonces donde va a comenzar a exponer esas verdades que nosotros estamos evadiendo por mucho tiempo. Ahí es donde Dios va a comenzar a confrontar esas áreas ocultas que hay en nuestro ser, que la voluntad no ha querido que sean expuestas ante Dios. Ahí es donde Dios va a comenzar a derribar fortalezas mentales que nos están atando nuestro pensamiento, nuestra mente, corrompiendo. Mi alma adora a Dios, el plan de Dios en nuestras vidas. Ahí es donde Dios va a resucitar lo que está muerto. Alabado Jesús. Ahí es donde te desacopla de tu alma del mundo. Y ahí es donde te va a separar para el plan eterno perfecto. Oh, gloria a Dios. En ese momento ya no eres tú quien está controlando el proceso. Ahí es el alfarero trabajando sin resistencia. Entonces Dios puede tocar tus emociones, mi hermano. Mire, yo he aprendido durante el proceso. Dios puede tocar nuestras decisiones, nuestras emociones, disculpen. Dios puede quebrantar tu corazón. Dios puede darte promesas. Dios puede mostrarte incluso su amor, pero jamás va a forzar tu voluntad. Y hoy Dios no está buscando talentos. Los hermanos de la adoración, ¿dónde están? Dios no está buscando talentos. Dios no está buscando fama. Dios no está buscando gente con títulos. Dios está buscando voluntades rendidas. Voluntades rendidas. Hay una victoria que está esperando tu obediencia. Hay una resurrección que está esperando tu sí. Hay un propósito que está detenido porque Dios está esperando tu decisión. Oh, gloria a Dios. Quizás hoy es tu Getsemaní. Quizás hoy es el momento de decir: Padre, aunque me duela, Padre, aunque yo no lo entienda, Padre, aunque me cueste, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Y yo sé que hay gente en proceso, pero si hay algo que pude aprender, mi hermano, es que en medio del proceso tú puedas decir: Señor, yo no conozco lo que tú estás haciendo. Esto está doliendo. Yo quisiera salir de aquí. Yo quisiera saltar el dolor. Yo no quisiera sentir lo que estoy sintiendo. Mi corazón se está mugando. Mi alma adora a Dios. Pero que tú puedas decir: pero que no se haga tu voluntad, mi voluntad, sino la tuya. Sino la tuya. Porque ahí es que tú estás haciendo el grito de victoria. El grito que fue el que venció en la cruz del Calvario. Mi alma adora a Dios. Fue la decisión de Jesús. Es tu momento en que te duela que se haga su voluntad. Y cuando tú lo digas, quizás hasta con lágrimas si es necesario, lo que hoy parece pérdida, mañana será una gloria. Lo que hoy parece muerte, mañana se va a convertir en resurrección. Lo que hoy te rompe, mañana será el testimonio que salvará a otros. Porque cuando yo muero a mi voluntad, Cristo vive en mí. Y cuando Cristo vive en mí, la historia cambia para siempre. Señor, yo lo traje como tú me lo diste. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad. Señor, en esta hora intercedo por mi casa, mis hermanos. Tú me hablaste a mí primero, Señor, porque yo soy parte de Betel. Yo soy parte de tu casa, Jehová. Pero solamente tú, Espíritu Santo, es el que trae el convencimiento de ella, Señor. Yo te pido, Señor, que seas tú
haciendo el querer como el hacer. Yo te pido que seas tú, Señor, tocando la puerta de la voluntad, Jehová, y que no pares nunca de tocarla hasta que esa puerta alguien decida abrirla, Padre. Señor, que así como yo me até, Jehová, se aten aquellos que tú tienes, Jehová, en sus corazones, que saben que tú le estás pidiendo algo que entreguen, Señor. Señor, aquí hay personas que tienen que entregarte, personas que aman. Aquí hay personas que necesitan entregarte tantas cosas, Jehová. Y así como tú me lo mostraste, Espíritu Santo, hoy va a haber sacrificio en el altar. Antes que se acabe el 2025, hoy va a haber sacrificio en Betel. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo no voy a hacer llamado. El fuego está listo. El altar está preparado. Faltan las víctimas. Faltan